¿Sabías que para Santa Teresa de Jesús la vida espiritual no era un camino abstracto lleno de palabras bonitas, sino una batalla real, ordenada como una partida de ajedrez? Ella veía con claridad que el alma no camina al azar. Cada paso, cada movimiento, cada elección tiene peso eterno. Y como en una partida, un solo descuido puede abrir la puerta al enemigo. En sus escritos, Santa Teresa deja entre líneas una imagen que pocos entienden en su verdadera profundidad. Ella describe la vida interior como un tablero donde se libra la lucha más decisiva, la conquista del corazón humano. El centro del tablero es la voluntad, el lugar donde se decide a quién pertenece tu alma. Y alrededor de esa voluntad se mueven pensamientos, emociones, hábitos, deseos y tentaciones. Ahora imagina a Teresa hablándote hoy, como si se sentara frente a ti para jugar esta partida invisible. Con su mirada serena pero firme, te diría: hijo, hija, tu alma es un campo de batalla, y las piezas ya están sobre la mesa. No se trata de ganar por orgullo, sino de aprender a moverte con sabiduría para que el Rey de la Gloria sea quien reine en tu interior. Y aquí surge la primera advertencia: el enemigo espiritual conoce las jugadas, estudia tus debilidades y espera el momento para atacar justo donde eres más frágil. Pero la buena noticia es que Dios no te deja desarmado. Cada virtud, cada oración, cada acto de humildad es una pieza que puedes mover para defenderte y, con el tiempo, dar jaque mate al mal. Por eso, escucha con atención, esta enseñanza no es teoría vacía. Es un mapa de combate que Santa Teresa nos entregó, disfrazado de metáfora. Si aprendes a leerlo, tu vida interior dejará de ser un desorden confuso y se convertirá en una estrategia luminosa que te llevará a la victoria. Quédate conmigo, porque en los próximos capítulos descubrirás quién es tu rey, cómo actúa tu reina, qué torres protegen tu alma y cuáles son los errores más mortales que pueden costarte la partida. Aquí, en Misterios de la Oración, vamos a entrar juntos en la partida espiritual que Santa Teresa nos reveló. Si sientes ya la inquietud en tu interior, escribe en los comentarios: quiero aprender a jugar bien mi alma. Y prepárate, porque lo que viene puede transformar no solo tu manera de orar, sino toda tu manera de vivir. Santa Teresa de Jesús nos legó una de las imágenes más poderosas de toda la mística cristiana: el castillo interior. No es un cuento ni una fábula poética. Es un mapa real de tu alma. En ese castillo hay muchas moradas, unas luminosas y silenciosas, otras llenas de ruido y polvo. Y lo más impactante es que ese castillo no está lejos de ti. Ese castillo eres tú. Piensa en el tablero de ajedrez. Está dividido en casillas claras y oscuras, organizadas en perfecto orden. Así es tu interior. Hay espacios de luz, donde la gracia actúa y se siente la cercanía de Dios. Y hay rincones oscuros, donde todavía resuenan memorias de heridas, culpas no entregadas o tentaciones que regresan como sombras. El centro del tablero, y del castillo, es la voluntad. Quien conquista tu voluntad, gobierna tu vida. Santa Teresa lo sabía: el demonio no necesita poseerlo todo, basta que robe tu voluntad por un instante, y ya ha abierto un pasillo de derrota. Por eso la santa insiste en el recogimiento: entrar dentro, cerrar las puertas a lo que distrae, escuchar solo la voz de Dios que habita en lo más profundo. Imagina que estás frente a tu propio castillo. Desde fuera se escuchan gritos, comparaciones, prisas, deseos de brillar. Pero al entrar y cerrar la puerta, solo se escucha un susurro: aquí estoy, no temas. Ese es el lugar donde el rey espera. Ese es el verdadero centro del tablero. Quien juega sin mirar el tablero está condenado a perder. Así muchos viven su vida espiritual, distraídos, movidos por emociones externas, sin nunca entrar dentro de su castillo. Pero Teresa te recuerda: si no gobiernas tu interior, alguien más lo hará por ti. Por eso hoy te invito a hacer un gesto muy simple pero poderoso: cierra los ojos durante 3 respiraciones profundas y repite en silencio: Señor, quiero que tú reines en el centro de mi alma. Ese acto sencillo es el primer movimiento correcto en esta partida. Escribe en los comentarios: entro en mi castillo interior. Y verás cómo incluso ese pequeño gesto abrirá una puerta que estaba cerrada desde hace mucho tiempo. Porque cuando reconoces que tu vida no es azar, sino un tablero sagrado, comienzas a jugar con la sabiduría que Santa Teresa nos quiso enseñar. Cuando Santa Teresa hablaba de la vida del alma, nunca lo hacía con vaguedades. Ella sabía que dentro de ti hay fuerzas, virtudes y potencias que Dios te dio para luchar, amar y permanecer firme. En el ajedrez espiritual que ella nos inspira, esas fuerzas son como piezas de un ejército secreto. Cada una cumple una misión. Cada una tiene su poder. Pero también,
Cada una puede quedar expuesta si no la sabes mover. Escucha con atención, porque lo que voy a revelarte ahora puede cambiar tu manera de entenderte a ti mismo. El rey es tu voluntad. No se mueve mucho, apenas un paso a la vez, pero todo depende de él. Si la voluntad se rinde al mal, todo el tablero cae. Por eso Teresa insiste tanto en afirmar cada día: Señor, hoy quiero ser tuyo. Esa decisión corta, repetida con fidelidad, es la defensa más fuerte que puedes tener. La reina es la caridad. Puede llegar a todas partes, a tu familia, a tu trabajo, a los pobres, a los enfermos, incluso a tus enemigos. Cuando la caridad se mueve, el mal retrocede porque no entiende el lenguaje del amor. Teresa lo sabía: una obra de amor, aunque parezca pequeña, vale más que 1000 discursos. Las torres son la verdad y la obediencia. Rectas, firmes, inamovibles. La verdad ante Dios, sin máscaras, sin excusas. Y la obediencia, que mantiene tu camino dentro de la iglesia, lejos del orgullo que siempre busca jugar solo. Los alfiles son la contemplación y la penitencia. Se mueven en diagonal, silenciosos, atravesando el tablero. La contemplación te permite ver más lejos, descubrir la jugada del enemigo antes de que ocurra. La penitencia abre caminos, limpia pasillos, hace espacio para que la caridad pueda avanzar. Los caballos son tu memoria y tu imaginación. Se mueven en saltos extraños. Si los dejas libres, pueden enredarte en recuerdos dolorosos o fantasías peligrosas. Pero si los disciplinas, te sacan de posiciones cerradas, abren caminos inesperados y te ayudan a escapar de trampas invisibles. Y finalmente están los peones, esos hábitos pequeños y cotidianos que parecen insignificantes. Teresa los valoraba mucho. Porque aunque un peón avanza solo un paso, cuando persevera puede convertirse en reina. Un rosario rezado con fidelidad, una breve lectura espiritual cada noche, un pequeño acto de silencio, son peones que un día coronan y cambian toda tu partida. Ahora pregúntate: ¿cuál de tus piezas está fuerte y cuál está dormida? ¿Tu reina, la caridad, se mueve con libertad? ¿Tus caballos están domesticados o corren sin control? Escribe en los comentarios: mi pieza más fuerte es, y mi flanco débil es. Hazlo con sinceridad, porque incluso nombrar tu debilidad ya es un primer movimiento hacia la victoria. En el próximo capítulo descubrirás a quién te enfrentas realmente. Porque ninguna partida existe sin un rival. Y Santa Teresa nos advierte que el adversario observa, espera y ataca en el momento menos esperado. Santa Teresa nunca se engañó pensando que la vida espiritual es un jardín tranquilo. Ella lo sabía: hay un adversario real, astuto, paciente, que no descansa. Y no viene solo. En su enseñanza encontramos un rival triple, que ataca por 3 frentes al mismo tiempo: la carne, el mundo y el demonio. La carne es tu debilidad interior. Ese cansancio que te empuja a postergar la oración, esa pereza que justifica 1000 excusas, esa tendencia a buscar placer inmediato aunque el alma se marchite. La carne juega como un enemigo silencioso, desde dentro, debilitando tu voluntad con pequeños movimientos casi invisibles. El mundo es el ruido exterior. Son las comparaciones, las modas, los aplausos que seducen y desvían. El mundo quiere que creas que todo es relativo, que la fe es anticuada, que tus esfuerzos espirituales son inútiles. El mundo ataca en masa, distrayendo al alma hasta que olvida su centro. Y el demonio es estratega. No siempre se muestra, pero observa, espera, y cuando el alma está cansada, cuando el tablero está descuidado, entra con una jugada precisa. Teresa lo sabía: nunca hay que dialogar con él. No se trata de convencerlo ni de jugar en su terreno. La estrategia teresiana es simple y poderosa: cambiar de casilla. Retirarte al recogimiento, hacer una jaculatoria, pronunciar el nombre de Jesús. Así como en el ajedrez un jugador experto reconoce la trampa antes de caer en ella, también el cristiano debe discernir el movimiento enemigo y responder con rapidez. Porque el enemigo no soporta el silencio interior ni la humildad sincera. Ahí pierde toda su fuerza. Por eso Teresa nos invita a estar atentos: no te asustes de la tentación, reconócela como movimiento de un rival y cambia la jugada a favor de Dios. Cada vez que renuncias a una distracción, que cortas un pensamiento oscuro con una oración, que eliges la verdad en vez de la mentira, das un paso firme hacia la victoria. Escribe en los comentarios: no dialogo con la tentación, cambio de casilla. Y permanece atento, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo comenzar la partida cada mañana con movimientos seguros.
Teresa nos dejó aperturas espirituales tan prácticas como sorprendentes, y si las aplicas, tu día nunca volverá a ser igual. En ajedrez, la apertura es decisiva. Un mal movimiento al inicio puede condenar toda la partida. Y Santa Teresa lo sabía, la manera en que comienzas tu día determina el rumbo de tu vida interior. Por eso ella insistía en fijar pequeños hábitos que, como peones fieles, abren caminos seguros para que las piezas mayores puedan desplegarse. La primera apertura es el silencio de los primeros minutos. Antes de mirar el móvil, antes de hablar con nadie, dedica un instante para decir, Señor, tú eres el Rey de mi voluntad. 3 respiraciones profundas, un Padre Nuestro en calma, y ya has colocado al Rey en el centro del tablero. La segunda apertura es la torre gemela, verdad y obediencia. Hazte una pregunta corta y sincera, ¿qué podría apartarme hoy de Dios? Y somete esa inquietud a una obediencia concreta, confesarlo, pedir consejo, o simplemente decidir que no actuarás sin luz. Como una torre firme, esa decisión bloqueará muchas jugadas del enemigo. La tercera apertura es el peón avanzado. Un hábito pequeño pero diario, un salmo, una decena del rosario, o 10 minutos de lectura espiritual. Parece poco, pero como el peón que avanza paso a paso, terminará coronando y transformando toda tu partida. Y la cuarta apertura es el caballo santo, entrenar tu imaginación. Antes de salir de casa, visualiza una tentación típica que suele atraparte y piensa en la jugada de escape, una jaculatoria, un cambio de lugar, un acto de humildad. Si lo preparas, el golpe no te tomará desprevenido. Así se empieza bien la partida, en silencio, con verdad, con constancia y con previsión. Santa Teresa sabía que quien gobierna las primeras jugadas, tiene medio camino ganado. Escribe en los comentarios, hoy muevo mi primer peón. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque descubrirás los errores más comunes que llevan a perder la partida espiritual incluso a almas buenas que empezaron con fuerza. Santa Teresa los denunció con claridad, y conocerlos puede salvarte de una caída segura. En el tablero del alma no basta con hacer jugadas brillantes. También es necesario evitar los errores que abren la puerta al enemigo. Santa Teresa, maestra en discernir los engaños, nos advirtió que muchos fracasan no por falta de amor, sino por descuidos espirituales que parecen pequeños, pero que son letales. El primer error es mover la reina demasiado pronto. Es querer hacer grandes obras de caridad sin haber fortalecido antes la humildad y la obediencia. El resultado es el orgullo disfrazado de servicio. Teresa lo veía en muchas almas, comienzan con entusiasmo y terminan cansadas, resentidas y vacías. El segundo error es descuidar al Rey. El centro de tu voluntad se debilita cuando no ratificas cada día tu decisión de seguir a Cristo. Una sola jornada vivida sin esa afirmación es suficiente para que el enemigo prepare un ataque. La voluntad sin vigilancia se convierte en un rey expuesto, fácil de acosar. El tercer error es enrocar demasiado tarde. En ajedrez, el enroque protege al rey y activa la torre. En la vida espiritual, es la confesión frecuente, la Eucaristía y la dirección espiritual. Quien posterga estos sacramentos se queda con el rey en medio del tablero, rodeado de amenazas invisibles. El cuarto error es cambiar torres por peones, renunciar a la verdad o a la obediencia por una comodidad momentánea. Esas concesiones parecen insignificantes, pero dejan a tu alma sin murallas. Y el quinto error, quizás el más sutil, es hacer jugadas espectaculares para que los demás te vean. Teresa fue tajante, la vanidad espiritual es una trampa mortal. Puede parecer que brillas, pero en realidad tu tablero queda vacío de sustancia y lleno de apariencia. Santa Teresa nos invita a aprender de los errores, no a desesperarnos por ellos. Cada caída puede convertirse en enseñanza si la reconoces y vuelves a empezar con humildad. Escribe en los comentarios, no quiero cambiar mi torre por un peón. Y permanece atento, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo defender tu alma con jugadas maestras, el enroque teresiano, la muralla de hábitos santos y la red de la comunión de los santos que protege a cada jugador de Dios. En toda partida seria llega un momento en que el jugador debe dejar de atacar para reforzar su defensa. Santa Teresa lo entendía con claridad, un alma sin defensa es un alma expuesta. Por eso ella enseñó, con su vida y con sus escritos, 3 modos de proteger el tablero interior, el enroque, la muralla y la red. El enroque es el movimiento que salva al rey y activa la torre. En la vida espiritual, es la combinación poderosa de la confesión frecuente, la Eucaristía y la obediencia al director espiritual. Cuando te confiesas, colocas al rey en seguridad. Cuando comulgas, fortaleces su posición. Y cuando obedeces, activas tu torre para que guarde todo el tablero.
Teresa sabía que sin este enroque, las mejores intenciones terminan siempre en derrota. La muralla son los hábitos santos que forman un cerco de protección, horarios de oración, límites claros en el uso de la lengua y de las pantallas, amistades que te impulsan a la fe y no al pecado. Cada pequeño hábito es un ladrillo. Puede que no brille, pero poco a poco construye una fortaleza que el enemigo no logra derribar. Y la red es la comunión de los santos. Teresa nunca jugó sola. Pedía intercesión de San José, de la Virgen, de sus hermanas de comunidad. Sabía que una partida aislada es fácilmente perdida, pero una red de oración convierte a un jugador débil en un ejército invencible. Puedes comenzar esta defensa hoy mismo con un rito sencillo. Al salir de casa, haz la señal de la cruz en la frente diciendo: Jesús, protege mi voluntad. En la boca: María, guarda mi palabra. Y en el pecho: Santa Teresa, enséñame humildad. Este enroque breve cambia tu posición y refuerza tu defensa cada día. Escribe en los comentarios: quiero enrocar mi alma. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque vas a conocer la jugada que más teme el enemigo, el ataque combinado de humildad y obediencia que abre el centro del tablero y permite a la caridad avanzar con fuerza imparable. Santa Teresa repetía una y otra vez: humildad es andar en verdad. No hay pieza más poderosa en el ajedrez espiritual que la humildad, porque desarma al enemigo antes de que ataque. La soberbia se mueve como una reina falsa, parece fuerte, pero se expone rápido. En cambio, la humildad protege el corazón y lo vuelve inexpugnable. La humildad, sin embargo, rara vez camina sola. Santa Teresa la unió siempre con otra pieza que parece rígida, pero que en realidad abre el tablero: la obediencia. La obediencia a Dios, a la Iglesia, a la voz de un confesor, o incluso a las circunstancias que no entendemos pero aceptamos por fe. Estas dos fuerzas juntas, humildad y obediencia, forman una jugada imparable. Son como un ataque combinado de reina y torre en el centro del tablero, obligan al enemigo a retroceder, desarman sus trampas y abren espacio para que la caridad, la verdadera reina, avance sin obstáculos. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden: la humildad te protege por dentro, y la obediencia te protege por fuera. La primera evita que el enemigo te conquiste con orgullo, la segunda impide que te aísles en tus propias decisiones. Teresa lo vivió en carne propia. Muchas veces quería seguir su impulso, pero se detenía y preguntaba: ¿qué dice la obediencia? Esa sola pregunta salvó a su alma de miles de engaños. Y con humildad aceptaba correcciones que habrían ofendido a cualquiera. Si aplicas esta jugada, descubrirás que el enemigo pierde la paciencia contigo. Porque no puede atrapar a un corazón humilde, ni engañar a quien consulta antes de mover. Escribe en los comentarios: humildad y obediencia son mi jugada maestra. Y permanece atento, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo entrenar tu memoria y tu imaginación, los caballos del alma, para que no corran descontrolados, sino que se conviertan en aliados sorprendentes en la batalla espiritual. En el ajedrez, los caballos son piezas extrañas. Se mueven en saltos inesperados, rodean obstáculos y sorprenden al enemigo desde ángulos imposibles. Así también funcionan dos fuerzas interiores que Santa Teresa conocía bien: la memoria y la imaginación. La memoria guarda todo: heridas antiguas, palabras que nos marcaron, errores que parecen no borrarse. Si la memoria no está purificada, se convierte en un caballo desbocado que te arrastra siempre al mismo rincón oscuro. Pero cuando la entregas a Dios, la memoria se vuelve maestra, te recuerda sus favores, sus misericordias, y te sostiene en las pruebas. La imaginación, por su parte, puede ser un don o un tormento. Entra en juego cuando fantaseas con miedos irreales, cuando te pierdes en escenarios que nunca sucederán, o cuando inventas historias que te roban la paz. Pero si la domas con disciplina, se convierte en un caballo veloz que te ayuda a visualizar la victoria, a imaginar a Cristo en medio de tus dificultades, a anticipar cómo vencerás la tentación antes de que aparezca. Santa Teresa fue clara: no se trata de apagar la memoria ni de callar la imaginación. Se trata de ponerles rienda. Una jaculatoria corta, una lectura espiritual, un «Jesús mío, confío en ti», dicho en el instante preciso, y esos caballos ya no te arrastran, te llevan directo hacia la jugada que necesitas. Imagina por un momento tu memoria iluminada, en vez de recordarte tus caídas, te recuerda la fidelidad de Dios. Imagina tu imaginación redimida, en vez de mostrarte temores, te proyecta en la paz del reino. Ese es el poder de los caballos del alma cuando los guías hacia el bien. Escribe en los comentarios: quiero domar mis caballos interiores. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque vas a descubrir el valor de los peones,
esas pequeñas acciones diarias que parecen insignificantes, pero que en el ajedrez espiritual pueden coronarse y cambiar el destino eterno de tu partida. En apariencia, los peones son las piezas más débiles del tablero. Avanzan solo un paso, parecen frágiles y muchas veces son los primeros en caer. Pero quien desprecia a un peón no entiende el ajedrez. Y quien desprecia las pequeñas acciones cotidianas no entiende la vida espiritual, como bien enseñaba Santa Teresa. Los peones del alma son esos hábitos sencillos que parecen casi insignificantes: rezar un Ave María antes de dormir, hacer la señal de la cruz al salir de casa, ofrecer un gesto de paciencia cuando te hieren, callar en vez de discutir. Pequeñeces, sí, pero que juntas construyen una muralla más fuerte que cualquier obra espectacular. Teresa sabía que el camino a la unión con Dios no se recorre con saltos extraordinarios, sino con pasos firmes y constantes. Un peón perseverante puede llegar al otro extremo del tablero y convertirse en reina. Así, un alma fiel en lo pequeño recibe de Dios gracias que jamás habría imaginado. Pero hay un secreto que pocos comprenden: los peones se apoyan unos a otros. Una cadena de pequeñas virtudes crea una defensa impenetrable. La oración breve protege tu mente. La mortificación sencilla fortalece tu voluntad. La caridad diaria ablanda tu corazón. Y de pronto descubres que tu vida entera ha cambiado no por un milagro repentino, sino por la fidelidad en lo pequeño. El enemigo desprecia a los peones. Cree que son inofensivos. Pero cuando menos lo espera, un peón llega al final del tablero y se corona en una jugada que transforma toda la partida. Así también ocurre en la vida: un hábito humilde y constante puede salvar tu alma y la de los tuyos. Escribe en los comentarios: quiero coronar mis pequeños peones. Y permanece conectado, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Santa Teresa interpretaba las trampas del enemigo, las jugadas engañosas que parecen inofensivas, pero que esconden una derrota segura si no estás vigilante. En el ajedrez, las trampas suelen ser movimientos que parecen inofensivos, incluso atractivos, pero que esconden un ataque letal. En la vida espiritual ocurre lo mismo. Santa Teresa lo advirtió con claridad: el enemigo rara vez se presenta de frente. Prefiere seducir con lo que parece bueno, disfrazar el veneno con miel, y esperar a que el alma baje la guardia. La primera trampa es la tibieza. No es pecado abierto, sino rutina sin fuego. Rezar por costumbre, asistir a misa sin corazón, hacer el bien sin intención. El alma cree que sigue en camino, pero en realidad está paralizada. Y el demonio sonríe, porque un alma tibia ya no combate. La segunda trampa es el falso celo. Es ese impulso de corregir a todos, de criticar bajo pretexto de defender la verdad, mientras el corazón se endurece. Teresa sabía que el demonio puede disfrazarse de ángel de luz y usar incluso la fe para dividir. La tercera trampa es la distracción constante. El enemigo no siempre intenta hacerte caer en un gran pecado. Muchas veces basta con que nunca entres en tu castillo interior. Te entretiene con noticias, con preocupaciones, con ocupaciones interminables, hasta que un día descubres que tu alma está vacía de oración. La cuarta trampa es la autosuficiencia espiritual. Pensar: yo puedo solo, no necesito consejo, no necesito obediencia. Santa Teresa fue tajante: el alma que se aísla, cae. La humildad y la consulta frecuente con un confesor o director espiritual son el antídoto contra esta trampa mortal. Estas jugadas engañosas son más peligrosas que un ataque frontal, porque no levantan alarma. Pero la santa nos enseña a detectarlas: basta observar si una acción te acerca más a Dios o te encierra más en ti mismo. Esa es la señal clara. Escribe en los comentarios: quiero desenmascarar las trampas del enemigo. Y quédate hasta el próximo capítulo, porque descubrirás cómo reconocer las señales de Dios en medio de la partida, esas inspiraciones súbitas, luces interiores y pequeños toques divinos que marcan la jugada correcta en el momento preciso. En el ajedrez espiritual no todo son trampas y ataques. También hay movimientos secretos de gracia que Dios concede al alma atenta. Santa Teresa los llamaba visitas del Señor, esos momentos breves en que una luz interior rompe la oscuridad y te muestra el camino correcto. La primera señal es la inspiración repentina hacia el bien. No viene de ti, no es fruto de tu cálculo. Es ese impulso de rezar cuando estabas distraído, de ayudar cuando nadie lo espera, de callar cuando podrías vengarte. Teresa decía: no lo dejes pasar, porque es el Rey moviendo pieza en tu favor. La segunda señal es la paz en medio de la tormenta. No se trata de ausencia de problemas, sino de un sosiego profundo que no sabes explicar. En medio del ruido, tu alma percibe un rincón de calma.
Esa paz es más fuerte que cualquier argumento humano, y es prueba de que Dios está contigo en la partida. La tercera señal es la palabra que se repite. Un versículo, un consejo, una frase que escuchas en la misa, en la lectura, o incluso en boca de alguien inesperado. Si la misma palabra se repite en distintos lugares, abre los ojos, es la reina de la caridad guiando tu jugada. La cuarta señal es la lágrima que limpia. Teresa lo vivió en sus éxtasis, un llanto suave, sin tristeza, que purifica y renueva. Es el Espíritu Santo tocando tu memoria y tu corazón. No es debilidad, es victoria silenciosa. Estas señales no son fantasía ni ilusión. Son movimientos reales de Dios dentro de tu tablero. Y quien aprende a reconocerlos nunca se siente solo, porque sabe que juega con un aliado invencible. Escribe en los comentarios, quiero reconocer las señales de Dios. Y permanece conectado, porque en el próximo capítulo conocerás la jugada más sorprendente del ajedrez espiritual, el sacrificio santo, ese movimiento que parece pérdida, pero que en realidad abre el camino hacia la victoria eterna. En el ajedrez, los grandes maestros saben que a veces es necesario entregar una pieza para conquistar la partida. A simple vista parece una pérdida, un error, incluso una derrota. Pero en realidad es una jugada estratégica que abre un camino hacia la victoria. Así también lo entendía Santa Teresa, el sacrificio por amor a Cristo nunca es pérdida, siempre es ganancia. La santa lo vivió en carne propia, sacrificó su comodidad al fundar conventos austeros, sacrificó su reputación cuando fue incomprendida, sacrificó sus fuerzas físicas al entregarse sin reservas a la oración y al servicio de sus hijas espirituales. Pero cada sacrificio, lejos de destruirla, la convertía en una jugadora cada vez más invencible en el tablero de Dios. El sacrificio santo no se mide por lo grande de la ofrenda, sino por la sinceridad del corazón. Puede ser renunciar a un placer lícito para fortalecer tu voluntad, puede ser ofrecer una contrariedad diaria sin quejarte, o puede ser aceptar con humildad una corrección que hiere tu orgullo. El enemigo odia esta jugada porque no sabe cómo responder. Cuando renuncias con amor, el demonio pierde el control. Porque esperaba que defendieras con uñas y dientes tu pieza, tu comodidad, tu deseo, y en cambio lo entregas libremente a Dios. Esa es la libertad suprema. Teresa decía que el sacrificio es la llave que abre moradas más profundas en el castillo interior. Y lo comparaba con dejar atrás habitaciones pequeñas para entrar en salones luminosos donde el alma respira con más amplitud. Hoy piensa, ¿qué pieza podrías sacrificar en tu vida para abrir espacio al amor de Dios? No se trata de perder, sino de avanzar hacia un lugar donde solo la victoria importa. Escribe en los comentarios, quiero aprender el sacrificio santo. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque descubrirás la importancia del discernimiento espiritual, cómo reconocer cuando un movimiento viene de Dios y cuando es una trampa del enemigo disfrazada de luz. En toda partida seria no basta con mover las piezas, hay que leer la intención detrás de cada jugada. Santa Teresa lo sabía muy bien. El alma que no discierne puede confundir el ataque del enemigo con una inspiración de Dios, o tomar un capricho propio como mandato divino. El discernimiento espiritual es, pues, la lámpara que ilumina el tablero. La primera regla del discernimiento es mirar el fruto. Ese pensamiento, esa emoción, esa decisión te deja en paz o en inquietud. Dios nunca confunde, nunca deja un sabor amargo. El enemigo, en cambio, siempre deja desasosiego, aunque al principio parezca dulce. La segunda regla es probar la obediencia. Santa Teresa jamás confiaba en una visión o inspiración sin confirmarla en la obediencia a la Iglesia o a un confesor. El demonio puede imitar luces, pero jamás aceptará la obediencia. Esa es la prueba infalible. La tercera regla es la constancia en el tiempo. Una jugada de Dios permanece luminosa incluso después de semanas, la jugada del enemigo brilla fuerte al inicio, pero se desvanece rápido y deja vacío. La cuarta regla es la humildad del alma. Quien se cree sabio se engaña a sí mismo. Quien reconoce su fragilidad y pide luz, recibe dirección segura. Teresa insistía, el alma humilde nunca se pierde, porque Dios mismo toma su mano. Discernir es, en definitiva, aprender a leer el tablero con los ojos de la fe. Es no apresurarse, no confiar solo en la apariencia de la jugada, sino esperar la confirmación de la paz y de la obediencia. Escribe en los comentarios, quiero aprender a discernir las jugadas. Y mantente atento, porque en el próximo capítulo descubrirás las noches oscuras, esos momentos en que el tablero parece vacío y Dios guarda silencio, pero que en realidad son pruebas necesarias para fortalecer al jugador del alma. Todo jugador conoce la angustia de mirar el tablero y no ver salida.
Ninguna pieza parece suficiente, ningún movimiento parece correcto. Santa Teresa vivió también este misterio, la noche oscura del alma, cuando la luz de Dios se oculta y el alma siente que juega sola contra un rival invisible. La noche oscura no es castigo. Es entrenamiento. Es el momento en que Dios retira las consolaciones sensibles para que aprendas a amarlo por fe y no por gusto. Es como si el maestro tapara el tablero para que juegues de memoria, ejercitando la confianza absoluta. En esta etapa, el alma experimenta sequedad en la oración, cansancio interior, incluso dudas sobre su camino. Pero Teresa nos dice, no abandones la partida. Precisamente en ese aparente vacío se forja la victoria. La fidelidad en la oscuridad vale más que 1000 oraciones fervorosas en la luz. El enemigo aprovecha este momento para susurrar, estás perdiendo, no tiene sentido seguir. Pero esa es su mentira favorita. Porque la noche oscura es en realidad la antesala del amanecer. Quien persevera en medio de la sombra despierta a un nivel más alto de unión con Dios. Teresa lo describía así, el alma parece estar sola, pero en verdad el Señor está más cerca que nunca, sosteniéndola sin que ella lo perciba. Es como un jugador experto que deja mover al aprendiz sin intervenir, aunque todo el tiempo protege la partida desde la sombra. Si atraviesas una noche oscura, no huyas. Avanza un paso, un peón, una oración sencilla. Ese movimiento humilde basta para mantenerte en la partida hasta que regrese la luz. Escribe en los comentarios, quiero perseverar en mi noche oscura. Y permanece conectado, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo se manifiesta el amanecer espiritual, las consolaciones y los gozos que Dios concede después de la prueba, y que renuevan el alma con fuerza irresistible. Después de la noche oscura, llega siempre el amanecer. Santa Teresa lo describía con palabras llenas de asombro, momentos en los que el alma se siente envuelta en un gozo que no depende de nada exterior. Es el toque suave de Dios, la caricia del Espíritu, el resplandor que aparece cuando parecía que todo estaba perdido. Este amanecer espiritual se manifiesta primero como una paz profunda, tan grande que no cabe explicación humana. El alma deja de agitarse, y aun en medio de problemas exteriores siente que todo está sostenido en manos de Dios. Luego llega la dulzura en la oración. Pasajes que antes parecían secos de pronto se vuelven luminosos. Una sola palabra del Evangelio basta para conmover, una jaculatoria se convierte en descanso para horas enteras. Teresa decía que en esos momentos la oración ya no se hace, sino que sucede sola. Otra señal del amanecer es la alegría silenciosa. No es euforia ni entusiasmo vacío. Es una sonrisa interior que no necesita testigos. Brota al contemplar una flor, al escuchar una campana, al ver la cruz. Todo se transforma en recordatorio de la presencia de Dios. Y finalmente, el amanecer se expresa en una fuerza renovada para amar. El alma que atravesó la oscuridad y recibió esta gracia ya no teme sacrificarse. Da con más generosidad, sirve sin medir, perdona con mayor rapidez. La caridad, la reina del ajedrez espiritual, se despliega con majestuosidad en todo el tablero. Teresa nos advierte, sin embargo, que estas consolaciones no son la meta, sino el aliento para seguir avanzando. No debemos apegarnos a ellas, porque Dios puede retirarlas de nuevo para fortalecernos más. Pero son una prueba de que la partida va en la dirección correcta. Escribe en los comentarios, quiero vivir el amanecer espiritual. Y quédate atento, porque en el próximo capítulo conocerás la estrategia de la paciencia, el arte de esperar el momento justo para mover, sin caer en la prisa que tantas veces entrega la victoria al enemigo. En ajedrez, los jugadores impacientes pierden rápido. Se lanzan a un ataque prematuro, descuidan la defensa, y en pocos movimientos quedan derrotados. Santa Teresa lo sabía, la impaciencia espiritual es una de las armas favoritas del enemigo. Por eso enseñaba que la paciencia no es pasividad, sino fuerza contenida en Dios. La paciencia es esperar el momento justo para mover. No adelantarse, no desesperar, no rendirse. Es esa virtud que hace que el alma permanezca firme en medio de la prueba, sabiendo que la victoria se cocina en el tiempo de Dios, no en el nuestro. El enemigo susurra, muévete ya, resuelve a tu manera, toma atajos. Pero los atajos espirituales siempre terminan en trampas. Teresa aconsejaba, cuando sientas que la impaciencia te consume, detente, respira, y repite despacio, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esa oración es como una muralla que frena la prisa del corazón. La paciencia abre espacio para que Dios juegue su jugada perfecta. Quizás no entiendas ahora por qué algo se retrasa, porque la gracia no llega al ritmo que esperas.
Pero si permaneces, un día descubrirás que ese aparente silencio fue la mejor defensa y la antesala de un movimiento maestro. Teresa comparaba la paciencia con los cimientos de un edificio. Sin ella, todo se derrumba. Con ella, hasta las pruebas más duras se convierten en ocasión de gloria. Recuerda, quien sabe esperar, nunca pierde. Porque su confianza no está en la rapidez del ataque, sino en la fidelidad del Señor que jamás abandona a los suyos. Escribe en los comentarios: quiero aprender la paciencia santa. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque descubrirás la importancia de la comunidad, como el ajedrez espiritual no se juega en solitario, sino en red, sostenidos por la Iglesia y la comunión de los santos. El ajedrez espiritual no es una partida solitaria. Santa Teresa lo repetía con claridad: el alma aislada está en peligro, pero el alma que se sostiene en comunidad es casi invencible. Ella misma buscó siempre la compañía de hermanas, de confesores, de amigos santos, porque sabía que el enemigo ataca más fácilmente al que juega solo. La comunidad es como una red invisible que sostiene tus piezas cuando caes en debilidad. ¿Cómo se manifiesta? En una oración compartida, en un consejo oportuno, en una corrección fraterna que despierta al alma adormecida. Teresa experimentó en carne propia cómo las oraciones de sus hijas espirituales la levantaban en sus noches más oscuras. El enemigo odia la comunión, porque sabe que cuando los cristianos se unen, forman un ejército. Una torre sola puede caer, pero dos torres unidas se convierten en murallas inquebrantables. Así ocurre con las almas que oran juntas, que interceden unas por otras y que caminan en obediencia a la Iglesia. Además, la comunidad ofrece un espejo. Muchas veces no vemos nuestras propias trampas, pero un hermano que nos ama puede mostrárnoslas con caridad. Santa Teresa valoraba estas correcciones porque le permitían ajustar sus jugadas antes de que fuera demasiado tarde. Si te sientes débil en la fe, busca la red de la Iglesia, un grupo de oración, un confesor fiel, un amigo espiritual que te recuerde quién eres cuando tú lo olvides. No subestimes esta fuerza: una sola alma que ora por ti puede cambiar toda tu partida. Escribe en los comentarios: quiero jugar en red con los santos. Y permanece atento, porque en el próximo capítulo descubrirás el papel de la Virgen María en este ajedrez espiritual, la madre que no solo observa la partida, sino que mueve en silencio las piezas más decisivas para la victoria. En todo tablero hay una pieza que sorprende por su poder: la reina. Se mueve en todas direcciones, avanza con libertad y protege al rey con audacia. En el ajedrez espiritual, esa reina es la Virgen María. Santa Teresa la invocaba constantemente porque sabía que bajo su amparo las jugadas del enemigo se vuelven inútiles. María no es una espectadora distante. Es madre y reina que interviene con suavidad, moviendo piezas que tú ni siquiera ves. ¿Has notado cómo a veces un peligro se disipa sin explicación? ¿Cómo un obstáculo desaparece justo cuando pensabas rendirte? Son movimientos invisibles de la Reina Celestial. Teresa recomendaba refugiarse en María en las batallas más intensas. Un Ave María dicho con fe sincera abre caminos donde parecía no haber salida. Es como si la reina se colocara en el centro del tablero y el enemigo retrocediera sin poder mirarla de frente. La Virgen también enseña el estilo de juego: su humildad es la mejor defensa, su obediencia la jugada más precisa, y su intercesión el ataque más irresistible. Ella no busca protagonismo, simplemente asegura la victoria de su Hijo en tu vida. Cuando la invoques, no lo hagas solo con palabras, sino con confianza filial: Madre, mueve tú las piezas que yo no sé mover. Esa oración convierte tus limitaciones en estrategias celestiales. Recuerda, ningún alma que se refugia bajo el manto de María queda derrotada. Su presencia en el tablero es garantía de que la partida ya está inclinada hacia la victoria. Escribe en los comentarios: María, sé mi Reina Celestial. Y no te pierdas el próximo capítulo, porque conocerás cómo la Eucaristía se convierte en el centro del ajedrez espiritual, el momento en que el Rey mismo se entrega para asegurar que la partida jamás se pierda. En el ajedrez, todo gira alrededor del Rey. Protegerlo y mantenerlo en el centro seguro es la clave de la partida. En la vida espiritual, ese centro se llama Eucaristía. Santa Teresa lo sabía bien: en cada misa, el mismo Rey se hace presente, humilde y cercano, para sostener a su jugador en la batalla. La Eucaristía no es un símbolo vacío ni un recuerdo lejano. Es la presencia real de Cristo, el Señor del tablero, que se entrega como alimento. Al recibirlo, no solo fortaleces tus piezas, colocas a tu Rey en una posición imposible de derrotar. Santa Teresa decía que después de comulgar, el alma se convierte en un sagrario vivo. Imagina, tu interior iluminado,
El castillo resplandeciendo porque el rey está dentro. Ninguna trampa del enemigo puede ser más fuerte que esa realidad. Pero la santa también advertía un peligro: acercarse distraído, sin preparación. Es como jugar una partida decisiva sin mirar el tablero. Por eso insistía en la confesión frecuente y en un momento de recogimiento antes de recibir la comunión. El rey merece un trono limpio. La Eucaristía es también jugada ofensiva. Cada vez que participas en misa, no solo recibes gracia para ti, sino que golpeas al enemigo. Las almas del purgatorio se alivian, la Iglesia se fortalece, los demonios retroceden. Es la jugada más poderosa del cielo hecha presente en la tierra. Haz de la Eucaristía tu apertura diaria, tu defensa constante y tu ataque seguro. Allí está la garantía de que la partida de tu alma está ya encaminada hacia la victoria final. Escribe en los comentarios: quiero que la Eucaristía sea el centro de mi partida. Y permanece conectado, porque en el próximo capítulo descubrirás el valor del rosario, cómo esta cadena de cuentas se convierte en un lazo que ata al enemigo y abre paso a la luz de Dios en tu tablero interior. En el ajedrez espiritual hay jugadas que parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que cambian el rumbo de toda la partida. Así es el rosario. Una oración repetitiva para algunos, pero para Santa Teresa y para los santos, un arma de poder incalculable. Cada Ave María es como un peón que avanza paso a paso. Y aunque los peones parecen frágiles, cuando se mueven en conjunto, forman una muralla que ni el adversario más astuto puede atravesar. El rosario levanta esa muralla alrededor de tu alma. Pero hay más: cada misterio meditado es un movimiento estratégico que te conecta con la vida de Cristo. Al contemplar la encarnación, la cruz, la resurrección, tu tablero interior se ordena y el enemigo pierde posiciones. Es como si una luz iluminara casillas que antes estaban oscuras. Santa Teresa afirmaba que María responde de inmediato a quienes se refugian en el rosario. Cada cuenta rezada con fe es como un lazo que ata a los demonios, impidiéndoles moverse con libertad. Muchos exorcistas lo han confirmado siglos después: el rosario paraliza al enemigo. No subestimes la fuerza de esta oración. El diablo lo teme porque sabe que es humilde, simple, accesible a todos. Y justamente ahí radica su grandeza, en la repetición confiada de hijos que claman a su madre. Haz del rosario tu jugada diaria. Aunque sea una sola decena, es suficiente para comenzar a mover el cielo a tu favor. Y cuando lo reces, imagina que cada Ave María coloca una pieza más en tu defensa, acercándote a la victoria final. Escribe en los comentarios: el rosario es mi cadena de protección. Y no faltes al próximo capítulo, porque revelaremos cómo el silencio, ese espacio tan olvidado, se convierte en la jugada secreta que desconcierta al adversario y fortalece tu espíritu. En el ajedrez, no siempre gana el que mueve más rápido, sino el que sabe esperar. A veces la jugada más poderosa es la que no se ve venir. En la vida espiritual, esa jugada invisible es el silencio. Santa Teresa valoraba el silencio como un arma decisiva. Decía que el alma que aprende a callar se convierte en un tablero donde Dios puede mover libremente sus piezas. El ruido interior y exterior es la estrategia favorita del enemigo: distraerte, llenarte de voces, impedirte escuchar al rey. El silencio no es vacío, es presencia. Es como apagar todas las luces del tablero para descubrir dónde brilla realmente la llama del espíritu. En ese recogimiento, las trampas del adversario se desenmascaran y tus próximos movimientos se aclaran. Teresa aconsejaba a sus monjas buscar momentos de silencio profundo. No solo para descansar, sino para escuchar al maestro interior. En esos instantes, decía, el alma recibe más sabiduría que en 1000 palabras o tratados. El enemigo teme al silencio, porque ahí no puede engañar. En el ruido, se disfraza; en el silencio, queda expuesto. Cada minuto de silencio orante es como detener el tiempo de la partida, forzando al adversario a retroceder. Atrévete a practicar el silencio como una jugada concreta. Apaga las distracciones, guarda tu corazón en calma y di con Teresa: Señor, habla, que tu siervo escucha. Descubrirás que en ese aparente vacío se esconden las instrucciones más claras para vencer. Escribe en los comentarios: quiero aprender el poder del silencio. Y acompáñanos en el próximo capítulo, donde revelaremos cómo la obediencia se convierte en la jugada que, aunque parezca pequeña, abre la puerta a la victoria más grande. En el ajedrez, muchas veces un movimiento parece insignificante, incluso innecesario, hasta que revela su verdadero propósito. Así ocurre con la obediencia en la vida espiritual. Santa Teresa enseñaba que quien obedece se adelanta siempre al enemigo, porque se mueve no con su propio cálculo,
sino con la sabiduría de Dios. La obediencia es como esa jugada humilde que no busca protagonismo, pero que abre líneas para que otras piezas se liberen. El alma obediente deja de luchar sola, permite que el rey mismo trace las estrategias. Santa Teresa fue maestra en obedecer, incluso cuando no entendía. Reconocía que la obediencia duele, porque implica rendir el orgullo y aceptar que no siempre vemos todo el tablero. Pero también aseguraba que esa renuncia abre puertas invisibles, caminos que solo se revelan a los que confían. El enemigo odia la obediencia, porque lo desarma. Ante un alma que dice, sí, a la voluntad de Dios, sus trampas pierden poder. Cada acto de obediencia es como un jaque inesperado, el adversario no puede contra la fuerza de la humildad. Cuando obedezcas, hazlo con el corazón, no solo con gestos externos. La obediencia verdadera es movimiento interior, aceptar que Dios conduce mejor que tú, incluso cuando su jugada parece arriesgada o sin sentido. Recuerda, en el ajedrez espiritual, la obediencia no es debilidad, sino estrategia maestra. Teresa decía que el alma obediente nunca se pierde, porque siempre camina de la mano del Rey. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a obedecer. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo el ayuno, esa renuncia silenciosa al alimento, se convierte en un movimiento que debilita al enemigo y fortalece tu espíritu. En toda partida hay un sacrificio necesario. A veces debes entregar una pieza para ganar toda la contienda. En la vida espiritual, ese sacrificio se llama ayuno. Santa Teresa lo practicaba con fervor, porque comprendía que renunciar al alimento por amor a Dios no es perder, sino mover estratégicamente hacia la victoria. El ayuno no es castigo ni simple disciplina. Es un acto de libertad, le dices a tu cuerpo que no es el dueño del tablero, sino un servidor del alma. Cuando ayunas, tus sentidos se ordenan, tu corazón se afina y tu espíritu se fortalece. Teresa enseñaba que el ayuno rompe cadenas invisibles. Es como reducir la fuerza del adversario, dejándolo sin energía para atacar. Cada comida ofrecida en sacrificio se convierte en un movimiento que desplaza al mal y abre espacio para que la gracia actúe. Pero la santa también advertía, no ayunes solo por costumbre o vanidad. El verdadero ayuno es oración con el cuerpo. Se ofrece con humildad, en secreto, con la mirada puesta en Cristo que ayunó en el desierto 40 días. El ayuno unido a la oración es jugada perfecta. Mientras la oración mueve las piezas del cielo, el ayuno inmoviliza al enemigo en la tierra. Juntos, forman una estrategia que ningún demonio puede resistir. Atrévete a probarlo. Aunque sea un pequeño sacrificio, un alimento, una comodidad, un exceso, hazlo con amor. Verás cómo tu alma gana fuerza y claridad para enfrentar la batalla. Escribe en los comentarios, quiero aprender a ayunar con amor. Y no te pierdas el próximo capítulo, donde revelaremos cómo la caridad, el acto de dar al otro, se convierte en la jugada más brillante y definitiva del ajedrez espiritual. En el ajedrez, todo movimiento tiene un propósito, proteger al rey y alcanzar la victoria. En la vida espiritual, esa victoria se llama caridad. Santa Teresa repetía que el amor verdadero es la medida de toda santidad. Puedes rezar, ayunar, obedecer, pero si no amas, el tablero se queda vacío. La caridad es la jugada maestra que convierte a un simple peón en reina. Cuando decides amar al prójimo, incluso al difícil, al que te hiere, al que no comprende, tu alma realiza la transformación más poderosa, se parece a Cristo, que entregó su vida por amor. Teresa enseñaba que la caridad es práctica, no teoría. No basta con palabras dulces, se demuestra en gestos concretos, un perdón dado, una ayuda ofrecida en silencio, un sacrificio oculto. Cada acto de amor es una pieza que avanza y coloca al enemigo en jaque. El demonio no sabe cómo defenderse ante la caridad. Puede resistir a tus palabras, a tu intelecto, incluso a tu fuerza. Pero no puede soportar el fuego del amor. Donde hay amor, él huye derrotado. La caridad, decía la santa, es la perfección del tablero interior. Sin ella, todos los demás movimientos se desordenan, con ella, incluso las jugadas más pequeñas se vuelven gloriosas. Es el mate final que asegura la victoria del alma. Recuerda, la caridad no se mide en la grandeza del gesto, sino en la intensidad del amor con que lo realizas. Un vaso de agua ofrecido con ternura puede pesar más que 1000 discursos. Escribe en los comentarios, quiero que mi victoria sea el amor. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo la perseverancia es la defensa constante que mantiene el tablero firme hasta el final de la partida espiritual. En el ajedrez, hay partidas que se deciden no por una jugada brillante, sino por la capacidad de resistir,
de mantenerse firme cuando todo parece perdido. En la vida espiritual, esa fuerza constante se llama perseverancia. Santa Teresa insistía en que la perseverancia es la virtud de los que aman de verdad. Porque amar un día es fácil, lo difícil es mantenerse fiel cuando llegan el cansancio, la sequedad, la incomprensión o las pruebas que parecen interminables. La perseverancia es la muralla del tablero. El enemigo la odia porque sabe que, mientras resistas, no puede cantar victoria. Cada vez que no te rindes, aunque te sientas débil, haces retroceder a las sombras. Teresa misma enfrentó años de sequedad espiritual, momentos en los que no sentía nada en la oración. Sin embargo, no abandonó. Decía que perseverar en esos instantes vale más que 1000 consuelos. Es el amor desnudo, el que no busca recompensa, el que permanece porque ha decidido ser fiel. La perseverancia no significa rigidez, sino confianza. Es decirle al Señor, no entiendo tus jugadas, pero sigo en la partida porque sé que tú eres el Rey que no abandona. Si quieres vencer, no dejes de orar, aunque te parezca inútil. No dejes de acudir a los sacramentos, aunque sientas rutina. No dejes de hacer el bien, aunque no veas fruto inmediato. Cada acto perseverante es una pieza que refuerza tu defensa y asegura la victoria final. Escribe en los comentarios, Señor, dame la gracia de perseverar. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo la humildad, esa virtud silenciosa, se convierte en el movimiento más inesperado que desarma por completo al adversario. En el ajedrez, el adversario espera grandes ataques, jugadas espectaculares, maniobras que impresionen. Pero a veces la victoria llega con un movimiento sencillo, inesperado, que nadie vio venir. En la vida espiritual, ese movimiento se llama humildad. Santa Teresa repetía que la humildad es andar en verdad. No es rebajarse falsamente ni negar los dones que Dios te dio, sino reconocer lo que eres, criatura amada, necesitada y sostenida por la gracia. La humildad desconcierta al enemigo, porque él nació de la soberbia. No sabe cómo luchar contra un corazón que no busca su propia gloria, sino la voluntad de Dios. Es como enfrentar a un rival que renuncia al protagonismo, no hay dónde atacarlo. Teresa aconsejaba a sus monjas mirar siempre a Cristo humilde y humillado. Ese era su espejo. Decía que cuando el alma se reconoce débil, Dios mismo mueve sus piezas con poder irresistible. La humildad abre la puerta a todos los demás dones, porque crea espacio para que el Espíritu Santo actúe. El alma humilde avanza sin ruido, pero su fuerza es indestructible. Como un peón que cruza el tablero sin llamar la atención y termina coronándose en reina, así la humildad transforma lo pequeño en grande, lo invisible en eterno. Recuerda, no es la soberbia la que gana, sino el corazón sencillo que confía. En el ajedrez espiritual, la humildad es el jaque mate que desarma al adversario sin necesidad de violencia. Escribe en los comentarios, quiero aprender a ser humilde como Cristo. Y no faltes al próximo capítulo, donde descubrirás cómo la oración constante es la respiración del alma y el ritmo que mantiene viva toda tu partida espiritual. En el ajedrez, ningún jugador se levanta del tablero en medio de la partida. Permanece atento, analizando, respirando cada movimiento. Así es la oración constante, no un instante aislado, sino el latido continuo que mantiene viva tu alma en medio del combate. Santa Teresa decía, orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y añadía que el alma que aprende a vivir en oración nunca está sola, porque todo se convierte en diálogo con Dios, el trabajo, el descanso, la lucha, incluso el dolor. La oración constante es como un hilo invisible que conecta tu rey interior con cada pieza del tablero. Mientras mantengas ese hilo, el enemigo no puede cortar tu comunicación con el cielo. En cambio, cuando descuidas la oración, las piezas se dispersan y el adversario gana terreno. Teresa recomendaba oraciones breves y sinceras durante el día. No necesitas siempre palabras complicadas. Un simple, Jesús, en ti confío, oh, Señor, no me dejes solo, basta para renovar la fuerza de tu alma. La oración constante también protege contra la soberbia. Porque quien ora reconoce que depende de otro para mover sus piezas. Y esa dependencia no esclaviza, sino que libera, el alma descansa sabiendo que Dios lleva la estrategia maestra. Recuerda, la oración es la respiración del alma. Sin ella, el espíritu se asfixia, con ella, florece incluso en medio de la batalla. Escribe en los comentarios, quiero vivir en oración constante. Y acompáñanos en el próximo capítulo, donde revelaremos cómo el sufrimiento aceptado se transforma en una jugada sorprendente que convierte la aparente derrota en victoria eterna. En el ajedrez, hay momentos en que perder una pieza parece inevitable.
El jugador inexperto lo vive como derrota, pero el sabio lo convierte en estrategia para abrir un camino hacia el jaque mate. Así es el sufrimiento en la vida espiritual. Santa Teresa sabía por experiencia que el dolor no es un castigo, sino una jugada misteriosa de Dios. Ella misma padeció enfermedades, incomprensiones y noches oscuras del alma. Y sin embargo, descubrió que en cada herida se escondía una victoria secreta. El sufrimiento aceptado con fe se convierte en ofrenda. Es como entregar voluntariamente una pieza, no por debilidad, sino porque sabes que tu Rey prepara un movimiento más grande. El alma que se une a Cristo en la cruz participa también de su resurrección. El enemigo intenta aprovechar el dolor para sembrar desesperanza. Quiere que creas que la partida está perdida. Pero cuando respondes con confianza, Señor, en tus manos confío este sufrimiento, el dolor cambia de bando, se transforma en arma contra el propio adversario. Teresa decía que una lágrima ofrecida en silencio puede salvar más almas que 1000 sermones. Porque el sufrimiento unido a Cristo se vuelve fecundo, multiplica la gracia, fortalece la fe y abre caminos invisibles para la salvación de muchos. No huyas del dolor, transfórmalo. No lo veas como jaque mate, sino como parte de la jugada maestra de Dios. En tus heridas, Cristo escribe la victoria final. Escribe en los comentarios, quiero ofrecer mi sufrimiento a Cristo. Y permanece con nosotros, porque en el próximo capítulo llegaremos al desenlace, el jaque mate final de la vida espiritual y la invitación que Santa Teresa te hace hoy a decidir tu victoria eterna. Toda partida llega a su desenlace. Tras movimientos, sacrificios, defensas y ataques, el momento decisivo aparece, el jaque mate final. En el ajedrez espiritual, ese jaque mate no lo da el enemigo, sino Cristo mismo, que asegura la victoria eterna para el alma que ha perseverado en su amor. Santa Teresa lo entendió como pocos. Decía que la muerte no es derrota, sino la jugada que abre el tablero de la eternidad. El alma que ha confiado, luchado, amado y ofrecido su sufrimiento llega a ese instante como un jugador que ve cumplida la estrategia de toda su vida, el Rey lo ha conducido hasta la gloria. El jaque mate final no depende de la fuerza humana. No lo alcanzas con tus méritos, sino con la gracia de Dios que mueve las piezas en tu favor. Tu tarea ha sido permanecer fiel, resistir, orar, amar. Y entonces el Maestro hace el movimiento definitivo, la unión del alma con él para siempre. El enemigo, que parecía amenazante durante la partida, queda derrotado. Sus trampas, sus ataques, sus engaños se convierten en recuerdos de una batalla ya ganada. Porque la victoria pertenece al Cordero, y todo aquel que permanece en él comparte su triunfo. Teresa lo describía como entrar en el castillo interior y descubrir que cada sala de lucha conducía al palacio central, donde habita la presencia de Dios. Allí no hay más jaques ni amenazas, solo la paz perfecta del alma unida a su Creador. Y ahora, tú que has recorrido este camino junto a Santa Teresa, estás invitado a tomar tu decisión. ¿Quieres que tu partida termine en victoria? Entonces mantén tu mirada en el Rey, guarda el silencio, ora, ama, persevera y confía. Ese es el secreto del jaque mate final. Escribe en los comentarios, quiero llegar a la victoria final con Cristo. Y antes de cerrar, escucha bien esta invitación, si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal Misterios de la Oración. Cada nuevo video será como una jugada que fortalezca tu tablero espiritual, que te recuerde que no luchas solo, que hay luz en medio de la oscuridad. Activa la campana y camina con nosotros hacia la victoria eterna. El jaque mate ya está escrito, Cristo es vencedor. Y en él, también tú.